entonces nosotros podemos tener este tipo de elementos. Y bueno, esa es la idea de tener, por ejemplo, este tipo de clientes que me van a permitir ir valorando más que nada, ¿no es cierto?, la funcionalidad de mis servicios. Entonces, con eso, prácticamente Postman se nos convierte en una súper herramienta. Podemos trabajar con Filer, con Swaply. De hecho, hay muchas otras más. Unos clientes REST nativos de Google Chrome, pero yo prefiero trabajar con Postman. Postman como que es un poquito más, no sé, la interfaz es mucho más amigable, permite hacer algunas otras cosas. Entonces, ya, con eso yo pienso que podemos quedarnos tranquilos con la parte de cómo validar, ¿no es cierto?, el uso de nuestras web API, obviamente aprovechando que las web API aquí dentro de sus definiciones me dan ya las estructuras de los formatos tipo JSON, ¿no es cierto? Ya me dan los elementos parseados para poder consumir este tipo de elementos. Ok, con esto vamos aquí a pausar un poquito y nos vamos a ir a hablar acerca de lo que son las referencias cíclicas. Entonces, por ejemplo, ¿qué es una referencia cíclica? Básicamente, pensemos en este ejemplo, ¿no? Pues vamos acá, vamos a verlo aquí dentro del modelo relacional, así mismo. Permítame, voy aquí a cerrar estas cositas. Bueno, aquí ya tengo el modelo, entonces voy a cerrar todo esto que no me sirve. Nuevamente cerremos esto y nuevamente cerremos esto de aquí. Entonces, le vamos a ver aquí. Y si ustedes se fijan, por ejemplo, nosotros aquí tenemos, por ejemplo, veamos las tablas order y el order details. ¿Qué significa esto, no es cierto? Que nosotros a nivel de base de datos, a nivel de nuestro modelo relacional, lo que nosotros estamos teniendo, ¿no es cierto?, es una, es una relación uno a muchos. Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, yo puedo tener, de acuerdo a mi modelo relacional, por cada orden, ¿no es cierto? Por cada orden que yo tenga, ¿no es cierto? Yo podría tener tranquilamente, por cada orden que nosotros podemos tener un conjunto de ¿qué? Podríamos tener aquí un conjunto, ¿no es cierto?, de order detalles o detalles de las órdenes, ¿no es cierto? Ok. Entonces, ¿qué es lo que quiero aquí un poquito ir manifestando? El momento en que nosotros tenemos esto, ¿no es cierto?, una orden que tiene muchas órdenes detalles, que es lo que tenemos aquí de acuerdo al modelo relacional. Si ustedes recuerdan, el semestre anterior, cuando nosotros hablamos del tema de arquitecturas, nosotros manejábamos, ¿no es cierto?, algunos esquemas, un esquema básico donde nosotros básicamente teníamos, ¿no es cierto?, nuestra capa de datos, nuestra capa de negocio. Hoy, actualmente, tenemos nuestra capa de servicio y nuestra capa de presentación. ¿Ok? Entonces vamos a ponerles aquí para ir un poquito conversando de esto, ¿no es cierto? En nuestro modelo en capas tenemos los datos, tenemos la parte de negocio, ¿no es cierto? Tenemos nuestra parte de los servicios, y tenemos también la partecita de nuestra presentación, sí, no, pongámosle presentación, así. Ok, entonces, ¿qué es lo que nosotros básicamente hacíamos? Si ustedes recuerdan, aquí nosotros construíamos una capa de entidad, ¿verdad? Y esta capa de entidad a mí, ¿de qué me ayudaba? Me ayudaba en el sentido, ¿no es cierto?, siguiente, que nosotros aquí podríamos tener, ¿no es cierto?, un mensaje, ¿verdad? Aquí nosotros podríamos tener un mensajecito. Esto representa las clases que van a existir dentro de entidades, ¿no es cierto? Entonces, yo puedo tener aquí, ¿no es cierto?, un mensaje, ¿verdad? Vámonos, mejor verdecito. Ya, listo. Yo puedo tener aquí un mensaje y este mensaje obviamente va a residir en entidades. Y el hecho de que sea transversal a todo el proyecto es que este mensaje venga, ¿no es cierto?, de manera bidireccional, desde presentación a datos y de datos a presentación. ¿Qué es lo que nosotros hicimos en uno de estos ejemplos cuando trabajamos aquí? Cuando a esta capa de datos nosotros le agregamos, ¿se acuerdan? Nosotros le agregamos aquí Entity Framework, ¿verdad? Aquí nosotros a esta capa le habíamos agregado la funcionalidad o para trabajar con lo que es Entity Framework.
¿Qué es lo que habíamos logrado? Lo que habíamos hecho era mantener nuestra arquitectura, cambiar la parte de datos. Y acá, por ejemplo, lo que hacíamos era que cuando venía nuestro mensaje, ¿no es cierto?, del tipo entidad, cuando llegaba datos para poder trabajar con el Entity Framework, aquí lo que hicimos fue establecer un proceso de conversión, ¿no es cierto? Un poquito para que me vayan entendiendo. ¿Cuál era la ventaja o qué es lo que nosotros ganábamos al manejar con este modelo? Alguna vez yo les mencionaba y les decía, el hecho de que nosotros tengamos aquí un proceso de conversión, lo que me está a mí permitiendo es, ¿no es cierto?, de que voy a tener una sola clase que todo el mundo va a conocerla durante todo el proyecto, pero cuando yo tenga que operar con el entity, lo que hacíamos era convertir esta clase a los modelos que tengo a nivel de Entity Framework para poder que el Entity Framework, en cambio, pueda, con su propia estructura, ayudarme a gestionar todos los procesos CRUD que yo necesitaba. Entonces, al hacer esto, lo que nosotros lográbamos era tener una dependencia funcional, ¿no es cierto?, que iba desde las tablas padres a las tablas hijas. Es decir, en este punto, nosotros lo que lográbamos era que la navegabilidad que iba de cabecera a detalle se me respetaba. Sí estoy de acuerdo. Si yo traía una orden, esta orden traía sus órdenes, sus hijos que eran el order de tiles, y sencillamente ahí terminaba todo porque no necesitábamos traer nada más y eso nosotros lo podíamos controlar a nivel de esto. Esto, por ejemplo, no es tan transparente o no es tan, digamos, no es tan dinámico cuando estamos trabajando, por ejemplo, con el Entity Framework, porque, por ejemplo, vamos aquí a hacer este caso. Nosotros vamos aquí, por ejemplo, no vamos a trabajar con el order y order details, vamos a trabajar aquí, vamos a llamarle acá a nuestra web API. ¿Y qué le vamos a hacer? Aquí le vamos a hacer una modificación. Vámonos a nuestro modelo, un momento. Y aquí dentro del modelo, vayan conmigo, lo que vamos a hacer es vamos a actualizar el modelo. Entonces, miren, aquí le vamos a agregar, decirle actualizar modelo desde la base de datos. Y aquí lo que le vamos a traer son las dos tablas que están relacionadas con productos. Por ejemplo, voy a traerme al no es Customer, perdón, al Categories. Aquí tengo el Category ID, ¿no es cierto? Y tengo el Supplier ID, entonces vamos a traernos el Supplier ID con la tabla Supplier y la tabla de categorías. Voy a poner aquí finalizar y fíjense, una vez que el modelo procesa, lo que me trae son ya las dos tablas que están relacionadas con la tabla productos. De hecho, si quieren le podemos poner por acá. A ver. Listo, ya para que queden un poquito más cerca, ¿no? Si no están muy abajo. Ok, vamos acá. Entonces, si se fijan aquí, nosotros vamos a tener mis tablitas, que en este caso son básicamente los modelos que yo tengo a nivel de base, ¿no? Entonces, si yo me voy a la base, fíjense en productos, ¿dónde está productos? Productos, 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 productos. Aquí está productos. Por un lado tenemos el supplier y por el otro lado tenemos las categorías. Y básicamente eso es lo que nosotros tenemos aquí a nivel de nuestros datos. Entonces, quiero que aquí, solamente haciendo este cambio, quiero que se fijen lo que va a suceder. Vamos a guardar. Vamos a guardar estos valores. Y lo siguiente que vamos a hacer aquí es mandarle a correr. Entonces, esperemos un ratito que se guarde. Está procesando. De hecho, miren, aquí a nivel de modelo ya existen las clases. Aquí está el supplier y aquí está la categories, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Sencillamente lo que voy a hacer es mandarle a ejecutar y vamos a dar cuenta de aquí de una situación. Fíjese, vamos a venir acá y yo le voy a decir, tráigame todos los productos. Entonces aquí está compilando nuevamente nuestra web API. Está actualizando el caché. Entonces vamos acá a la parte de API. Entonces entro aquí al API y fíjense que lo que necesitamos es consumir los productos. Entonces esto no ha cambiado. Aquí no me aparece, ¿por qué no me aparece aquí categories y tampoco los proveedores? A ver, ¿por qué no aparecen aquí todavía en la web API? ¿Por qué no se ha agregado el controlador todavía?
Perfecto, no tenemos agregado el controlador, pero pese a eso ya tenemos referenciadas las clases aquí dentro del proyecto, ¿no es cierto? Tomen en cuenta que esas dos cosas son muy diferentes. Entonces aquí, perfecto, muy bien la respuesta. Vamos aquí, vamos a llamarle, ¿no es cierto? Como API, productos, y lo llamo. Miren, ¿qué es lo que notan de diferente aquí? Si yo esto mando a ver el resultado de datos, si ustedes se fijan, lo que está haciendo, en este caso, mi consulta, es, me está trayendo todo el listado, permítanme acá, por acá. Lo que está haciendo mi servicio en esta ocasión es, me está trayendo todos los datos de productos, pero por cada producto me está trayendo toda la categoría que está asociada al producto y todos los suppliers que están asociados a este producto. ¿Sí me hago entender? Entonces, aquí es donde comenzamos un poquito a tener justamente lo que yo les decía. Miren, chicos, vamos acá, por ejemplo, vamos acá. Aquí es donde nosotros comenzamos a tener esta cosita. Puede ser que en algún caso yo necesite llamar a mi, como padre, llamar a mi hijo, pero en algunas ocasiones mi modelo se va a comportar así, de esta forma. A pesar de que como mi tabla padre llama a su hijo, el hijo también comienza a llamar a todas las referencias que tiene mapeado él. Entonces esto se vuelve como una referencia circular. ¿Me voy a entender? Entonces esto no ocurría en nuestro modelo que habíamos definido. Obviamente, ¿por qué? Porque nosotros habíamos dicho, bueno, aquí hacemos nuestra conversión, traemos nuestros datos, solamente convertimos al tipo, guardamos y devolvemos todo en la misma estructura de este mensaje. Pero acá, acuérdense, estamos manejando con todos los datos del Entity Framework. Entonces aquí va a suceder esto, ¿no? De que en algún momento estas referencias circulares se van a dar a nivel de mi proyecto. De hecho, ¿cómo podemos también evidenciar que esto no está funcionando del todo bien? Es el hecho de que, por ejemplo, si yo le digo, tráigame solo el producto 3, fíjense en lo que va a suceder. Vamos aquí, miren, Product ID 5, no me está respetando. Por acá vamos, de hecho,